Hoy vamos a dar inicio al curso de formación inicial para funcionarios y secretarios del Poder Judicial. Nosotros desde hace 5 años aproximadamente venimos realizando este curso de formación inicial. El mismo tiene una sola finalidad: formar a aquellos, básicamente abogados y alumnos avanzados de la carrera de abogacía que pretenden ingresar en el Poder Judicial e iniciar la carrera de funcionarios dentro del fuero penal. Algunos están ejerciendo la profesión, otros son alumnos avanzados, y hay quienes ya están dentro del Poder Judicial, pero desean ingresar ya en la carrera judicial como funcionario o secretario del Poder Judicial. Precisamente por eso es que nosotros hemos diagramado este curso. Fíjense ustedes que nosotros focalizamos el examen del curso pura y exclusivamente en un fuero, en el fuero penal. De manera tal que nosotros focalizaremos todo el desarrollo del curso pura y exclusivamente en el proceso penal. Tengan presente que nosotros damos por sabido el proceso penal, de manera tal que lo que nosotros tratamos aquí de explicitar y de aclarar son cuáles son las funciones del secretario o del funcionario dentro o teniendo en cuenta los distintos momentos o etapas o fases por las cuales se atraviesa el proceso penal. Tengan presente ustedes que el objetivo es cómo observa el funcionario o el secretario del proceso penal. Fíjense ustedes que nosotros cuando estuvimos en la facultad o cuando ustedes están tramitando como parte en un proceso penal, siempre los sujetos esenciales o eventuales que existen en el proceso penal son imputados, Ministerio Público, jueces, actor civil, querellante, demandado, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos focalizado el proceso penal desde la perspectiva, desde la visión del funcionario, del secretario. Pues bien, ese es nuestro objetivo. ¿Cómo ve, cómo aprecia, cómo percibe el proceso penal el secretario penal? El secretario de Fiscalía, el secretario de un juzgado de garantía, el secretario de una cámara, un delegado judicial, el secretario de la Cámara de Apelaciones, el secretario de los tribunales de sentencia, el secretario de corte, como al mismo tiempo también el secretario de un juzgado de ejecución. Es decir, cómo se aprecia, cómo se percibe, cómo lo vive el secretario en la faz funcional al proceso penal. Y esa es la razón de ser de este curso. Tengan presente que nosotros focalizaremos la visión del proceso penal desde la perspectiva del secretario, que es una perspectiva muy distinta de aquella de la que lo ve el imputado como sujeto esencial de la relación jurídico-procesal o como lo ve el Ministerio Público o el juez. Tengan presente que nosotros, como les decíamos, damos por sabido el proceso penal, solamente tocaremos algunos puntos trascendentes, aquellos que son relevantes dentro del proceso penal o aquellos que generan mayor discusión, porque por una cuestión temporal sería difícil, por no decirlo imposible, desarrollar todo el proceso penal en 8 clases. Ahora bien, ¿cómo estructuraremos este curso? Lo primero que trataremos de establecer es cuáles son las funciones del secretario en general que nos surgen de la ley orgánica del Poder Judicial, pero al mismo tiempo también de aquellas decisiones que mediante acordadas establece la Corte de Justicia y de cualquier otra normativa legal. Por eso, lo primero que trataremos de establecer es quién es el secretario, quién es este funcionario judicial, cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus deberes y obligaciones, cuál es el deber ser del secretario dentro del Poder Judicial. Luego entraremos a desarrollar el proceso penal. Y el proceso penal lo analizaremos tal cual como lo vimos en la facultad. Esto es,
desde el cómo se inicia, cómo se desarrolla y cómo culmina, pero desde la perspectiva del secretario penal. Fíjense ustedes que lo primero que haremos es analizar la función del secretario del juzgado de la Fiscalía de Instrucción. Del secretario de la Fiscalía de Instrucción. Es decir, lo primero, el proceso penal se inicia generalmente en una unidad judicial o a través del Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Instrucción. Siempre tengan presente entonces que lo que tendremos que analizar primero es qué hace un delegado judicial, qué hace un secretario de una Fiscalía de Instrucción. Esto es, cuáles son sus funciones, si lleva libros o no lleva libros, cómo se decreta, cuál es el trámite que debe darse a los expedientes y cuál es el deber ser dentro de la investigación penal preparatoria. Luego veremos qué hace el secretario de un juzgado de garantía, para qué sirve, cuáles son sus funciones, cuáles son sus atribuciones. Y después pasaremos a analizar la función del secretario de la Cámara de Apelaciones para el caso hipotético de que las decisiones del Ministerio Público y del juez de control de garantías den paso al ejercicio de la jurisdicción por parte de la Cámara de Apelaciones. ¿Qué hace un secretario? Si tiene tan acotada como pareciera sus funciones o sus atribuciones, pero al mismo tiempo también cuál es el deber ser en la Cámara de Apelaciones. Luego veremos qué hace en una Cámara de Sentencia. Allí pareciera que tiene un rol más activo, más dinámico desde la perspectiva del funcionario. ¿Cómo se recibe un expediente por parte del secretario? ¿Cómo se controla ese expediente? ¿Cómo se controla todo el trámite? ¿Cómo se maneja o se dirige el personal cuando se trata de un grupo de trabajo? Luego, ¿qué hace un secretario de corte en el foro penal? ¿Para qué está? ¿Cuáles son las atribuciones y funciones? ¿Cuál es la relación que él mismo tiene con los ministros de corte? Y por último, una vez que ha concluido el proceso, para el caso hipotético de que se ha actuado, se ha hecho efectiva la ley penal sustantiva, establecer, cuando la sentencia ha establecido que existe un delito y que se corresponde aplicar una pena, necesitamos que esa pena se ejecute. Pues bien, trataremos de establecer qué hace un secretario de un juzgado de ejecución. ¿Cuál es la relación que tiene no solamente con el juez, sino también básicamente con los condenados? ¿Cuál es la relación que debe tener? Y por otro lado, ¿cuáles son los libros que deben llevarse? Porque los libros van a diferir según sea la fase o la etapa del proceso por la que se trate. Esto es, en una apretada síntesis, lo que nosotros trataremos de ver en las sucesivas clases. Por eso, en cada una de las clases, ustedes tendrán a un funcionario o un magistrado que va a exponer sobre esa fase y al mismo tiempo también qué es lo que debe hacer el secretario en la fase por la que se esté analizando, por la que se esté transitando. Una vez que nosotros desarrollemos todo el temario que figura en el plan de estudios de este curso de formación inicial para funcionarios y secretarios del fuero penal, recién allí, luego de evaluaciones prácticas que iremos haciendo a diario en cada una de las clases, vendrá la evaluación final. La particularidad de este año de la evaluación final es que será escrita. Tengan presente que, por disposición de la Corte de Justicia, la aprobación del curso de formación inicial para ingresar como funcionario, como secretario en el fuero penal es indispensable. Si no se tiene aprobado el curso, no se puede ingresar en principio en el escalafón del fuero penal como funcionario secretario. Por eso este curso de formación tiene trascendencia. ¿Por qué? Porque tratamos de prepararlo. Tengan presente, esto no existía hasta hace unos años. Se designaba una persona y aprendía sobre la marcha. Ahora tienen la posibilidad de que, mientras están trabajando, mientras están estudiando, mientras están realizando las primeras armas en el ejercicio libre de la profesión, pueden venir a este curso donde se les explica de una manera teórica, pero al mismo tiempo también con aplicaciones prácticas acerca de cuáles son las funciones del funcionario y del secretario del fuero penal. Esto es, en una apretada síntesis, lo que nosotros tenemos que
desarrollar a lo largo de este curso.